Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Para el sermón de este día vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 13, y vamos a leer un solo versículo. Juan 13, vamos a leer el versículo 17. Juan 13, 17. Y la palabra del Señor dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor bendiga su palabra. Conocer y hacer son las dos palabras que nosotros encontramos en este corto versículo. O saber y hacer. Pero reconocemos nosotros que estas dos palabras, saber y hacer, son las marcas distintivas de un creyente verdadero. Nosotros también podemos llamar estas palabras saber, conocer, hacer, llamarlas con la terminología que se utiliza en el ambiente académico o en los seminarios, ¿no? Por ejemplo, conocer o saber es lo que se conoce como ortodoxia. Y hacer es ortopraxis. Ortodoxia y ortopraxis. Eso es lo que en un solo versículo de la Escritura nosotros vemos esta mañana. El significado de ortodoxia es bastante sencillo. Es doctrina correcta. Doctrina correcta. Y el significado de ortopraxis es práctica correcta. Un estilo de vida correcto. La definición de praxis es como sigue. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. O sea, es cuando lo que nosotros sabemos se convierte en realidad. La praxis es finalmente el reflejo de lo que uno cree. Eso también tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Praxis es la vida de la persona. Eso es lo que significa praxis. Y hay muchísimas combinaciones que nosotros podemos hacer con estas palabras. El título del mensaje para hoy, hermanos, va a ser la felicidad, la recompensa de la obediencia. La felicidad es la recompensa de la obediencia. Por eso es que nuestro versículo dice: si sabéis estas cosas, ortodoxia, bienaventurados, felices, dichosos seréis si las hiciereis, si las ponen en práctica, si son parte de la vida diaria de ustedes, si forman parte del carácter de ustedes. Eso es lo que significa. Yo quisiera poner un ejemplo, ya que estamos hablando de diferentes combinaciones de estas dos palabras, saber y hacer. El ejemplo es el siguiente: si una persona enseña que cree firme y rotundamente que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud humana, pero luego vemos que tal persona consume alcohol, esa persona que sabe que el alcohol es malo, que enseña que el alcohol es malo, pero consume alcohol, ¿qué es lo que al final podemos concluir de lo que esa persona cree? ¿Qué podemos decir que cree? ¿Lo que practica o lo que dice con sus labios? Y todo esto, hermano, tenemos que llevarlo nosotros a la vida práctica de cada uno de los que estamos aquí como creyentes. Lo que esta persona nos enseña con su vida es que no cree lo que sus palabras dicen, o que es una persona que tiene doble moral. Otro ejemplo es de la persona que enseña que mentir es inmoral. Alguien puede decir: la mentira es inmoral, la mentira es pecado, pero luego se le sorprende hablando mentiras.
¿Qué decimos de esa persona? ¿Qué creemos de tal individuo? O de una persona que dice, Cristo es mi Señor. Y miren ahora, Cristo es mi Señor, Cristo es mi amo, por lo tanto yo soy siervo de Cristo, pero que en el curso normal de su vida no obedece lo que Cristo dice en su palabra. Es decir, es alguien que con su vida práctica no reconoce a Cristo como Señor y además enseña que otros deben caminar en desobediencia a los santos mandamientos de Dios. Pero dice que es cristiano, que Cristo es su Señor. Cristo es Señor. Pero no se sujeta a su ley y enseña que otros no se sujeten tampoco a la ley del Señor. ¿Será tal persona un creyente verdadero? ¿Será verdaderamente Cristo su Señor? Y la pregunta más importante es si hacemos nosotros lo que conocemos, lo que sabemos, lo que aprendemos de la Biblia. Esta es una pregunta ya desde una perspectiva cristiana. Saber aquí lo que la palabra de Dios, saber la Biblia, pero la pregunta es si nosotros vivimos la Biblia. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa es una acusación tremenda, y acordémonos que en el contexto del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Cristo acusa a los fariseos, a los religiosos de ese día como hipócritas. Y son hipócritas, porque ellos dicen pero no hacen. Enseñan algo pero no lo cumplen. La ortodoxia, hermanos, es la doctrina correcta, y yo quisiera que vayamos por partes también en este estudio o en este sermón de la palabra de Dios. La ortodoxia es la doctrina correcta, es la consecuencia de un estudio correcto de la palabra de Dios, cuya interpretación ha sido sostenida de la misma manera por los creyentes de todos los tiempos, comenzando desde la iglesia primitiva, así como en el tiempo de la Reforma. Y esto es tremendo porque nosotros encontramos que hay muchas congregaciones que dicen, mi iglesia es de sana doctrina, es decir, mi iglesia es ortodoxa. O usted ha conocido alguna iglesia o algún predicador que le diga que es hereje. Yo soy un hereje, mi doctrina no es sana, mi doctrina es mentirosa. ¿Alguna vez hemos escuchado a alguien así? Nunca. Todos dicen que enseñan sana doctrina, todos dicen que su iglesia es sana. Pero la ortodoxia es la doctrina correcta. Es la doctrina correcta. Esa ortodoxia, así enseñada de esa forma, así como estamos diciendo que tenemos que contraponer o contrastar las conclusiones que yo tengo de la palabra del Señor con las conclusiones que tuvo la iglesia primitiva, con las conclusiones que tuvieron en el tiempo de la Reforma los reformadores. Eso es lo que es una ortodoxia. Todos son ortodoxos. Nadie es heterodoxo. Todos son ortodoxos. Todos tienen sana doctrina, dice. Y esa sana doctrina, así enseñada, tiene como consecuencia que una vida correcta, una ortopraxis. Una vida correcta, una vida según los principios de las Sagradas Escrituras, un estilo de vida que también ha sido la marca de los cristianos de todos los tiempos. Hermanos, la Biblia tiene un solo significado, un solo significado. Claro que puede tener muchas interpretaciones, no, una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones a diferentes casos. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes doctrinas, tiene una aplicación a la vida de la mujer como madre, tiene una aplicación a la vida de la mujer como esposa, tiene una aplicación al hombre como trabajador, tiene una aplicación al hombre como padre, pero la interpretación siempre ha tenido un solo significado, la Escritura. Si la Escritura tuviese más significados, entonces no es la verdad. Si hubiesen distintas interpretaciones de la Biblia, entonces no es verdad.
Una cosa muy diferente es que los hombres interpreten la Escritura conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias debilidades, a sus propias carnalidades, y digan que eso es sana doctrina, y pues nosotros estamos confundidos ya. Confundidos, porque finalmente, ¿qué cosa es la verdadera interpretación de la Biblia? La verdadera interpretación, la verdadera predicación es una que lleva a una obediencia estricta y voluntaria de la palabra de Dios, de tal manera que se refleje piedad en la persona que está leyendo, sabiendo, aprendiendo y practicando. Por eso es que la ortodoxia conduce a una vida sana. Una heterodoxia nunca va a conducir a una vida sana. Nunca. Y nosotros tenemos que estar advertidos de que en nuestros días, claro, existen muchos que dicen que tienen la sana doctrina y creen que la sana doctrina es lo que se está enseñando hoy. No se dan cuenta que hay una perspectiva moderna de interpretación bíblica. Hay una perspectiva moderna de la interpretación de Proverbios. El día de ayer, hermanos, pues mi esposa ya era, no sé, creo que era de medianoche, y estábamos conversando todavía nosotros, ella me enseña un video acerca del uso de cantar, de los cantares, de una forma pornográfica. Y habían unos que teniendo miedo de decir, no, esto es herejía, simplemente decían, hay que dejarlo a la conciencia de cada uno. Hermanos, estaban enseñando pornografía a partir del libro El Cantar de los Cantares, pornografía para el matrimonio cristiano. Eso es una interpretación moderna, porque cuando citaron el versículo que habíamos visto, yo también lo había leído, y esa nunca ha sido la interpretación que hoy muchos, hasta reformados, dicen de que hay que dejar en la conciencia. Pero son sana doctrina, y el que escucha eso dice, tal predicador es calvinista, tal predicador tiene que enseñar sana doctrina. Hermanos, no es así. Si usted verdaderamente leyera los antiguos, se va a dar cuenta que existe una interpretación moderna. Existe una falsa reforma. Una falsa reforma que tiene como consecuencia falsos cristianos. Sí. Cuando hablamos de ortodoxia, hablamos de principios morales. La Biblia habla de moralidad, habla de moralidad. Y es evidente que existe mucha tecnología, por ejemplo, a nuestro alrededor. Es distinta a cómo vivieron los cristianos primitivos, pero los principios morales deben de seguir siendo los mismos. El pecado siempre ha existido. Ahora la tecnología hace que el pecado sea más fácil. Entre nomás usted a la internet para que vea cuánta basura hay allí. Pero eso no significa que nunca existió la basura. La basura existía, sino que la gente iba a esa basura usando otros medios. Ahora existe la tecnología y hay basura que está al alcance de un clic en su computadora. Pero los principios morales deben de ser los mismos hoy para el cristiano de hoy, como fueron para el cristiano de la iglesia primitiva, como fue para el cristiano del siglo XVII, del siglo XVI. ¿Por qué tiene que cambiar la Escritura? Si Dios es inmutable y su palabra es inmutable, ¿por qué es que la vida de los cristianos en la iglesia primitiva y en la Reforma es distinta a la vida de los cristianos de hoy día? Póngase a pensar. Si la Biblia es inmutable, si es la palabra de Dios fija, ¿por qué antes se vivía de una manera y hoy día se enseña un estilo de vida completamente diferente? ¿No se da cuenta que algo está mal? ¿No se da cuenta que hay algo que está equivocado? Por ejemplo, hermanos, nosotros entendemos también, y esto es fácil verlo aquí rápidamente en Perú, es evidente que las prendas de vestir, por ejemplo, han cambiado con el paso de los tiempos. Si nosotros comenzamos a mirar cómo es que se vestían en los años 1920 aquí en Perú nomás, en los años 1950 aquí en Perú, y vemos cómo la gente se viste ahora, hermanos, nos damos cuenta que hay una diferencia. Y está bien que haya una diferencia. El mundo es el mundo.
El mundo nunca va a ir de menos a más. Va a ir de más a menos y de menos va a ir a peor. Pero ¿cómo debe vestirse un creyente en la iglesia? Las modas cambian. Pero ¿cómo debe de vestir? ¿Cuál es el principio que debe regir la vida de un hermano en la fe, de una hermana en la fe en cuanto a la vestimenta? Debe ser diferente el principio de un creyente del año 1920 que vivía aquí en Perú. No, hermanos, el principio es el mismo. La ropa ha cambiado, pero el principio es el mismo porque la Biblia no cambia. El hombre y la mujer de Dios tienen que vestirse con pudor y con decoro. Ese es el principio. Pudor y decoro. Pero ¿qué pasa cuando se enseña que mentir no es tan malo y que algunas veces es necesario mentir? Claro que hablamos de enseñarlo de dos maneras. Uno puede enseñar las cosas de dos formas. Yo puedo enseñar algo con una pizarra aquí o simplemente desde este púlpito. Pero también puedo enseñar con mi vida. Con mi vida. Y a veces las personas nos ven más de lo que nos escuchan. Ven cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias. Y ellos pueden sacar su cuenta cuáles son los principios que gobiernan nuestras vidas a partir de nuestras conductas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, donde nosotros estemos. Y tenemos que ser personas íntegras. Lo mismo que somos aquí en este lugar, debemos serlo también en nuestras casas y en cualquier lugar donde nos desenvolvamos. Yo quisiera preguntar algo, hermano. Podemos pensar, ¿qué es el pensamiento de este día? Porque yo estaba verdaderamente, pues me quedé leyéndolo muchas veces, este versículo. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, dichoso, feliz seréis si las hiciereis. Yo me preguntaba algo. ¿Cree alguno de nosotros que es suficiente enseñar bien aunque se viva mal? ¿Creemos eso de verdad? Como padres podemos decir eso. Está bien que yo le enseñe valores, virtudes a mis hijos, pero que yo viva ausente de eso que yo enseño. ¿O estaría bien que yo enseñe algo desde el púlpito, pero que yo viva ausente de lo que yo enseñe en el púlpito? Miren cómo dice Romanos 2, 21 al 23. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque finalmente es eso, hermano, es deshonrar a Dios. Cuando nosotros usamos su palabra para enseñar algo y no lo vivimos. Cuando usamos su palabra para enseñar algo y no lo vivimos, sea que lo enseñemos a nuestros hijos, sea que lo enseñemos en la escuela dominical para los niños, sea que lo enseñemos también, hermanos, para la escuela de los adultos. Esta semana, me parece que el lunes pasado, no recuerdo bien, que habíamos con mi esposa recibido en la casa a unos misioneros que han venido de otro país y estábamos conversando acerca de la escuela dominical, porque ellos quieren, así como nosotros también, tener una escuela dominical para hijos de incrédulos, pero nos recordábamos nosotros cuando mi esposa fue maestra de escuela dominical, cuando estaba viviendo ahí en el norte de Perú. Y nos recordábamos de cómo es que esos niños a quienes mi esposa le había hablado el Evangelio y las doctrinas del Evangelio, cuando mi esposa les decía, esto es un creyente verdadero, esto hace un creyente verdadero, esto evita un creyente verdadero, esto es pecado, esto es santidad, y mi esposa enseñaba hasta que había un punto en que niños de entre los 8 y los 12 años le daban a mi esposa las quejas de cómo vivían los adultos cristianos. Le decían, profesora, usted nos ha dicho que la Biblia enseña esto, pero este hermano vive así. O que esto es pecado, pero este hermano vive así.
Usted nos ha demostrado por la Escritura de que Dios aborrece esto, pero tal hermana hace eso. Hermanos, nosotros encontramos aquí en este versículo no solamente el mandamiento de Dios a que busquemos aquello que es sana doctrina, sino a que aprendamos esa sana doctrina y vivamos lo que nosotros sabemos. Esto que hemos leído nosotros en Romanos 2, 21 al 23, es una condición muy miserable para cualquier hombre, enseñar principios morales y tener una vida pervertida. Enseñar principios morales y tener una vida pervertida. Ese sería el caso de saber, pero no hacer. La Biblia pues nos enseña, por ejemplo, también de los demonios. Los demonios que confiesan que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto eso nosotros en los evangelios? Demonios confesando, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, ellos mismos, esos demonios, no son capaces de arrepentirse y creer en el unigénito del Padre. ¿De qué sirve semejante conocimiento? ¿De qué sirve conocer que Cristo es el Hijo de Dios? Ello nos demuestra que la doctrina correcta, hermanos, no salva. Eso se llama sandemanianismo. Conocer doctrina no te salva, Cristo salva. Y el conocimiento estéril, la fe sin fruto, tampoco salva, la fe sin obras. El conocimiento malo, eso es la otra parte que no es ortodoxia, el conocimiento malo conduce a un estilo de vida malo. O dicho de otra forma, una forma de conocimiento equivocado termina en un estilo de vida equivocado. ¿En cuántas iglesias se está enseñando, por ejemplo, que uno puede quebrantar el día del Señor? Sí, alguien se para en el púlpito. No, el día del Señor es el día de la familia. Es el día para que salgas a pasear con tu esposa, con tu esposo, vayas al restaurante, vayas allá y vayas por allá. ¿Esa es una doctrina ortodoxa? No es una doctrina ortodoxa. ¿Y qué es lo que hace la congregación cuando recibe esa doctrina equivocada? Porque ni siquiera nuestra confesión de fe, si usted la lee detenidamente, habla de un día santificado. Pero ¿qué hace la congregación? Hay dos cosas, hermano, y yo se los voy a decir. Porque yo he estado en una iglesia arminiana donde se enseña la doctrina del cristiano carnal. Y esa doctrina del cristiano carnal era enseñada desde el púlpito, en los servicios. No basta solamente que tú hayas creído en Dios. No, Dios es tu Salvador, más adelante lo vas a hacer tu Señor. Dios todavía no está en el trono de tu corazón, pero eres cristiano. Tú puedes salir y hacer y luego te reconcilias con el Señor. Habían dos grupos de oyentes ahí. Y eso nos dábamos cuenta con mi esposa, porque en algún tiempo yo fui misionero de esa iglesia. Había un grupo de creyentes que decía, ¡oh, qué maravilla! O sea, yo soy cristiano y puedo vivir como el mundo, pensar como el mundo, caminar como el mundo, disfrutar del mundo. ¡Qué buena noticia! Y salían y vivían como el mundo. Pero había otro grupo que decía, no, el pastor puede enseñar eso desde allí, pero mi espíritu rechaza esa enseñanza. Yo no creo que Cristo solamente sea Salvador y no Señor. Y así teníamos nosotros, hermanos, testificando. Nosotros fuimos testigos de cómo es que desde el púlpito puede enseñarse una doctrina que es heterodoxa, una doctrina que no es sana. Sin embargo, el creyente genuino lo rechaza. Lo rechaza. El conocimiento malo conduce a un estilo de vida malo. Otro evangelio conduce a un estilo de vida diferente al que Dios ha diseñado para su pueblo. Por eso es que nosotros hoy encontramos mucha enseñanza, posiblemente ortodoxa, pero que no se practica. Se ha llegado a creer que el púlpito es solamente es como una película. Veo la película 1 hora que dura el sermón, luego apago la televisión y yo vivo mi vida como yo quiero. Hoy día nosotros vivimos pues tiempos en el que ya no se está buscando pastores, sino predicadores nada más de sana doctrina. Alimenta mi cerebro, alimenta mi cerebro, alimenta mi cerebro, no me des aquello que no es sano. Pero ¿sabes qué? Eso de practicar es legalismo. Eso de practicar es salvación por señorío. Eso de practicar no es con nosotros.
Pero esa es la iglesia que se llena hoy día. Ellos no quieren un pastor. El pastor a veces tiene que agarrar el palo y bueno, juntar a la oveja se está saliendo del camino. Ven para acá, no te vayas por allá. Ellos no quieren eso. Ellos solamente quieren a alguien que les diga doctrina. Se ahorran la matrícula en un seminario, pero no quieren quien corrija su vida. Eso es lo distinto, es ortodoxia y ortopraxis. No quieren. Los liberales, pues, quieren traernos un sistema nuevo de teología con nuevas definiciones que conducen a un estilo de vida nueva para los profesantes en la fe. Por eso yo pregunto, ¿es importante la ortodoxia? Por supuesto que es importante la ortodoxia, hermanos. En este versículo observamos que el Señor habla de la importancia de hacer lo que Él enseña. Hacer lo que Él enseña. El contexto de las palabras de Cristo pues se ubica cuando Él está lavándole los pies a los discípulos. Y espiritualmente esto habla de ¿qué? Habla de regeneración y habla de justificación. Ese acto que el Señor estaba haciendo, teológicamente nosotros lo interpretamos de esa manera, o la Biblia se interpreta de esa manera. En Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado, o sea, está hablando de regeneración y justificación, no necesita sino lavarse los pies. Es decir, confesar sus pecados porque está andando en este mundo, porque los pies, ¿dónde los tenemos puestos nosotros? ¿Dónde caminamos nosotros ahora? Estamos en esta tierra, en este mundo caído. La mundanalidad nos puede salpicar, no es que andemos en la mundanalidad. El pecado nos salpica. Nos salpica. Es como que a veces nosotros, y disculpa que ponga yo, hermanos, este ejemplo, pero pues es lo que nosotros vemos. Es como que nosotros a veces tenemos mucho cuidado cuando caminamos por la vereda. Pero alguien por ahí no recogió la cochinadita de su perrito y nosotros lo pisamos. Nosotros procuramos no ensuciar nuestro zapato, pero a veces lo ensuciamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiar. Pero nuestro cuerpo está limpio. Eso es lo que el Señor enseña. El creyente ya ha sido regenerado, ya ha sido justificado, tiene implantado en su corazón un nuevo estilo de vida. Pero como consecuencia de todavía estar en el mundo nos salpica su pecado, nos salpica cosas que desagradan a Dios. A veces estamos nosotros en un autobús, escuchamos palabras sucias. Eso perturba nuestro espíritu. A veces caminamos por la calle y vemos las personas andando semidesnudas. Eso perjudica nuestro espíritu. Andamos aquí y tenemos que ir en la noche a decir, Señor, lávame una vez más. Lávame una vez más. Eso es lo que enseña el Señor. El Señor está hablando estas palabras en ese contexto. El Señor también enseña a sus apóstoles los principios morales. Fíjense, los principios morales de aquella acción. ¿Y cuál es? Humildad y amor entre las ovejas. Eso es lo que el Señor enseña. Es un principio moral. Humildad y amor entre las ovejas. Porque así el Señor lo está enseñando. Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, no es difícil ver la doctrina que Dios nos enseña por medio de su palabra. No es difícil ver esa doctrina. Habla de saber. ¿Saber qué? Saber estas cosas. Habla de hacerlas. Y de la felicidad que nos trae a nosotros hacer las cosas que sabemos de la palabra de Dios. ¿Pero a qué se refiere con estas cosas? Hermanos, hay muchas cosas que nosotros sabemos y practicamos. ¿Pero a qué se refiere el Señor? Yo tenía un ejemplo. El ejemplo es en el campo de la medicina, donde se enseña pues de las enfermedades, del cuerpo humano, cómo sanarlas. Y es evidente, hermanos, ¿no? A veces creo que la medicina es la carrera en la cual se invierten más años de estudio. No sé cuántos años serán, 8, 10. Pero alguien que se va a meter a estudiar medicina, creo que tiene que pensar en que a los 10 años, desde que ingresa, recién va a poder graduarse o trabajar como médico. Pero en la medicina, en la facultad de medicina, se enseña acerca de las enfermedades del cuerpo humano y cómo sanarlas, cómo curarlas. Y es evidente que si no se hace lo que se conoce en dicho campo científico,
Tal conocimiento es inútil. Es inútil. Es necesario hacer lo que uno sabe. El estudiante de la Facultad de Medicina sabe, aprende, conoce. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con ese conocimiento de biología, anatomía y todo lo que se le enseña? Aplicarlo a la vida. No se puede ser médico si no lo practica. No se puede ser médico. Yo no conozco a ninguno que haya estudiado 10 años en la facultad, tenga su diploma colgado en una pizarra y no ejerza. Ese no es un médico. Es un estudiante de medicina, pero no es médico porque no ejerce la medicina. Y es igual en la vida cristiana. Nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, no para tener un diploma de cristiano en nuestra pared, sino para aplicarlo, porque si nosotros no aplicamos la palabra de Cristo enseñada, no somos cristianos. No somos cristianos. Es chocante esto. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos? Donde están ahí la teología y sacan su pizarra, y aquí está el ordo salutis y tal, y todos se van contentos. Pero ¿y cuál es la aplicación práctica, espiritual del ordo salutis? Porque todo eso tiene una influencia en el alma de cada uno del que la escucha, de la boca del pastor. Pero yo lo que les digo, hermanos, es de que de nada sirve de que nosotros tengamos el conocimiento de la Escritura si no lo practicamos. Cristiano no es el que sabe la Biblia, cristiano es el que vive la Biblia. Y si usted tiene alguna duda, solamente mire usted Discovery Channel. Cuando van a tratar el tema de los milagros en la Biblia, o los milagros en el cuerpo humano, ¿saben a quiénes están llamando ellos para hacer la interpretación de lo que la Escritura dice? A hombres, a doctores de la Facultad de Teología de una universidad. Pero lo curioso es de que la respuesta que ellos dan es una respuesta científica que niega la existencia de Dios. Es decir, usted encuentra personas que tienen un doctorado de teología o en la Facultad de Teología que simplemente son incrédulos. Conocen la Biblia para negarla. Conocen la Biblia para negarla. Hermanos, y yo también me ponía a pensar, y volviendo a nuestro ejemplo de la medicina, conocer medicina, es bueno. Aplicar ese conocimiento en nuestras vidas es bueno también. Pero eso trae felicidad. Eso nos hace bienaventurados. Bueno, es posible que nos traiga alguna satisfacción, ¿no? He estudiado 5 años en la Facultad de Contabilidad y Finanzas. Mi objetivo es ser un día ser el contador, y cuando llego a ser el contador, pues hay una satisfacción, hay una alegría de haber alcanzado la meta. Pero ¿eso acaso me vuelve a mí bienaventurado? Bienaventurado. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y acá nosotros, hermanos, comenzamos con un condicional. El condicional es sí, dice, sí sabéis. O sea, existe una posibilidad que no sepas estas cosas. Pero dice, pero si en caso que tú llegas a saber estas cosas, no es suficiente. Si llegas a saberlas, no es suficiente. Y esto nos lleva a nosotros inmediatamente al campo de la revelación de Dios. No propiamente a lo que vamos a llamar una lectura superficial de la Biblia, porque eso no es la revelación de Dios. No es. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la revelación de Dios, o esa enseñanza que trae la Biblia, sabemos que la Biblia dice de que Dios se ha revelado por medio de todo lo que ha creado, ¿verdad? ¿Y por qué todos no ven a Dios así? ¿Por qué todos no pueden ver a Dios en la creación? ¿Por qué en la creación todos no pueden ver? Dios se ha revelado ahí, pero nosotros vemos que hay personas pues que simplemente no les interesa eso. Ven, qué difícil es ver la creación, qué difícil es ver los mares, qué difícil es ver los cielos, las montañas, los ríos. No es difícil. Dios se ha revelado por medio de eso. Pero no todos llegan a saber de Dios por medio de eso. Sin embargo, son inexcusables, como dice Romanos 1. Hermanos, cuando hablamos de revelación, es cuando, usted no es que yo sé mucha teología. Cuando hablamos de revelación,
Estamos hablando de que Dios se revela al creyente por medio de su palabra. Se revela. Uno lo ve, uno lo escucha, uno entiende. Es distinto a que, bueno, yo me sé la Biblia de pe a pa, pero ¿cómo vivo? Yo conozco muchas doctrinas, pero ¿cómo es mi testimonio? Y esta es la diferencia entre una persona que oye un sermón piadoso, y eso hay que grabarlo, un sermón piadoso, y que además tiene muy buenos libros en su biblioteca, en su casa, pero que sin embargo continúa en una práctica de vida en oposición a lo que Dios manda por medio de su palabra. ¿No es eso ilógico? ¿No es eso ilógico que cuando uno esté escuchando un sermón que habla acerca de la exhortación de Dios, no solamente a saber, sino a hacer las cosas, y sin embargo permanecer endurecido? A pesar de que uno lee la Escritura, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No, hacer algo es poner obras a la fe. Entonces ya no es salvación por sola fide. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? Porque Dios no se ha revelado. Porque Dios no se ha revelado en esas mentes. Es que llegan a esas conclusiones. El asunto no es solamente conocer intelectualmente la Biblia. El asunto es conocerlo espiritualmente. Eso es lo que marca la diferencia entre una persona que escucha un sermón piadoso y sigue las palabras de ese sermón piadoso, a otro que también está sentado en la misma iglesia, escucha el mismo sermón, pero sale a su casa endurecido. Está diciendo posiblemente hereje al sermón, al que predicó el sermón piadoso. También hay hermanos de los que entienden el significado de lo que Dios demanda por medio de su palabra. Qué difícil es entender. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué difícil es. ¿Cuánto coeficiente intelectual yo necesitaría para entender esto? Bueno, una persona con 2 dedos de frente va a entender lo que el Señor está diciendo aquí. Pero la voluntad de esa persona, a pesar que entiende lo que dice aquí, no está alineada con la voluntad de Dios. Es otro problema también. Saber, pero no las puedo hacer. Yo sé lo que dice aquí, pero no puedo obedecer. ¿Y por qué no puedes obedecer? Pues no sé por qué no puedo obedecer. No sé. Hermanos, y cuando a veces nosotros entendemos quién es una persona que no puede obedecer, y lo vamos a ver dentro de un momento. Y cuando el oyente escucha el sermón piadoso, entiende que es verdad, sabe que eso dice la Biblia, pero que no lo puede hacer porque tiene algo o le falta algo adentro que le impide poder cumplir lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que hace? No, ¿sabes qué? Tenemos que rebajar eso. Tenemos que rebajar eso. ¿Qué dice ahí? Guardar un día para el Señor. No, guardar un día para el Señor es mucho. Tenemos que rebajar. Tenemos que hacer que la Biblia diga, guarda la mañana para el Señor y después haz lo que tú quieras. Hermanos, primeramente reconocemos que la palabra de Dios nos enseña que para saber estas cosas, ¿por qué dice eso? Dice, si sabéis estas cosas, y la palabra de Dios nos enseña que para saber estas cosas es necesario tener que un corazón bueno. Un corazón bueno, lo que la Biblia llama buena tierra en la parábola del sembrador. Miren, voy a citar Mateo y Lucas. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que dice. En Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es lo que dice la Biblia. Esa es la palabra de Dios, la que es expuesta desde un púlpito. Pero para que esa palabra de Dios dé fruto, primero tiene que haber una tierra buena, un corazón recto, un corazón bueno.
Matthew Henry lo entiende de la misma manera y él dice, vamos a ver, Albert Barnes comenta así, dice, aquellos cuyos corazones están preparados por gracia para recibir la palabra honestamente y para darle la oportunidad completa de crecer. Es un suelo rico y maduro en un corazón que es un corazón que se somete a la plena influencia de la verdad, libre de preocupaciones y ansiedades, bajo las lluvias y los soles de verano de la gracia divina, con el corazón abierto como un campo ancho y de rica vegetación a los rayos de la mañana y al rocío de la tarde. El Evangelio se arraiga profundamente y crece, tiene espacio completo y solo muestra lo que es. Matthew Henry habla lo mismo. Oír estas cosas no es lo mismo que entender estas cosas. Cristo dice que su palabra debe ser oída, entendida, retenida y ¿qué más? Y practicada. El Señor habla de entender en un sentido espiritual y con la disposición para hacer lo que se entiende. Entender en un sentido espiritual con la disposición de hacer lo que se entiende. Es más complejo, ¿verdad? Es más complejo. Eso es el corazón bueno del que habla la Biblia. No se habla de un determinado coeficiente intelectual. No se habla, hermanos, en la Biblia no se habla de un determinado coeficiente intelectual para aprender doctrinas, sino se habla del poder espiritual para obedecer lo que se ha aprendido. El poder espiritual para obedecer lo que se ha entendido. Por eso es que Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, aquí está hablando de regeneración, un nuevo nacimiento. Y haré, ¿quién es el que está haciendo? Cuando dice y haré, ¿está hablando el profeta o está hablando Dios? Es Dios quien habla. Y haré, dice Dios, que andéis en mis estatutos. Y haré que guardéis mis preceptos. Y haré que los pongáis por obra. Haré que los pongáis por obra. O sea, la obediencia no es algo que yo diga, bueno, voy a ver si lo hago, voy a ver si no lo hago. No, Dios hace que yo obedezca. ¿Y cómo se asegura que yo lo obedezca? Porque pone su Espíritu Santo dentro de mí. Es eso, ahí está el pasaje de la Escritura. Fijémonos que la palabra de Dios nos dice que es Dios Espíritu quien hace que el creyente ande en los estatutos de Dios, guarde sus preceptos y lo ponga por obra. Eso es algo que tenemos que entender. A veces se habla tanto de la soberanía de Dios, se dice tanto el hombre no tiene libre albedrío, Dios es soberano. Bueno, pues quiero ver a Dios soberano en la obediencia, en tu vida. ¿O hay libre albedrío? O sea, el concepto es, bueno, no tengo libre albedrío antes de que me salve, pero sí tengo libre albedrío después que me salve. Antes yo no puedo obedecer a Dios porque estoy espiritualmente muerto. Ahora estoy vivo espiritualmente, pero pues yo tengo la facultad de obedecer o de no obedecer. Hermano, eso no es ortodoxo. Eso es mentira. Eso es otro evangelio. Matthew Henry también mire cómo dice, todos los que tienen parte en el nuevo pacto, o sea, aquí habla de creyentes. Todos los que tienen parte en el nuevo pacto tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo para andar en novedad de vida. Dios dará un corazón de carne, blando y tierno, que cumpla su santa voluntad. La gracia renovadora obra un cambio tan grande en el alma como la conversión de una piedra muerta en carne viva. Dios pondrá dentro su espíritu como maestro, guía y santificador. Eso es ortodoxia, hermanos. Y si a ustedes le están enseñando una cosa diferente, pues le están engañando. Es otro evangelio. La felicidad del creyente es saber, entender y hacer estas cosas. Estas cosas. Esa es la felicidad del creyente. Somos felices porque cuando obedecemos a Dios, entonces llevamos mucho fruto. Somos felices porque cuando obedecemos a Dios, hacemos que Dios sea honrado. Y cuando llevamos mucho fruto, sabemos que somos discípulos del Señor. Cuando nosotros vemos que tengo la capacidad para obedecer, yo me acuerdo de Ezequiel 36:27. ¿Por qué ahora puedo obedecer? Antes no puedo obedecer.
No podía obedecer. ¿Por qué ahora yo tengo esa disposición, ese deseo, ese ánimo en mi voluntad de aprender para cumplir, para obedecer, para hacer? Entonces me trae felicidad a mí eso. ¿Por qué? Porque me enseña que yo estoy en el nuevo pacto. La obediencia es la marca del creyente. Sí, hermanos. A mí nunca me va a impresionar. Yo he estado con muchas personas. Yo me he leído esto. Tengo en mi biblioteca estos libros. Tengo toda esta colección. Tengo todas las obras del puritano fulano de tal manera. Mientras me habla de todo lo que tiene y todo lo que él es, yo veo su corazón lleno de orgullo. Para comenzar. Y después miro su vida y digo, pues qué pena, ¿no? Esos libros no le sirven para nada. Porque no ha entendido lo que enseña el puritano o Calvino, o el propósito de para qué Calvino escribió la institución. Si usted lee ahí, no es, hermanos, para llenarte la cabeza. Uno tiene que leer la introducción de la obra de Juan Calvino. Es para que tu alma sea transformada. Y ese es el corazón de la reforma. Sí, nosotros somos felices porque, como dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto son obras. Es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Es eso. Las Escrituras no dicen nada, como yo les decía, acerca del conocimiento que tenían los discípulos del Señor. ¿Dice eso, hermanos? ¿Usted recuerda en algún pasaje del Antiguo y del Nuevo Testamento que se alabe a algún profeta por tener tanto conocimiento de la palabra de Dios? ¿Ha escuchado usted de alguien que Dios le alabe por eso? Hermanos, no habla de eso, pero ¿saben de qué sí habla? De hombres que tenían un estilo de vida santo, de hombres que temían al Señor y eran obedientes a Dios. Yo tengo 2 pasajes de muchos, porque en esta parte yo quería traerme unos 8 o 10 pasajes, pero por razones de tiempo no se puede. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, ¿y qué dice? Y obras. Era poderoso en obras. Hechos 10:22, ellos dijeron, Cornelio el centurión. Miren cómo habla la escritura de Cornelio. No dice que era un hombre que conocía todas las escrituras, que había leído 20 tomos de teología sistemática, que había leído a los puritanos. No dice nada de eso. No dice que era un hombre con un alto coeficiente intelectual y que retenía todo lo de memoria y de paporreta todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento. No dice eso. No habla de su intelectualidad. Dice, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ese es un cristiano. Donde existe eso, donde hay justicia, donde hay temor de Dios, donde hay buen testimonio delante de los demás, estamos hablando de un cristiano, aunque solamente se sepa un libro de la Biblia. Así es. No se habla, hermanos, de conocimiento. A veces nosotros estamos tan apresionados por este mundo virtual en que si yo no aprendo doctrina, ¿cómo voy a quedar mal? No, hermanos. Es tu testimonio de vida lo que le interesa a Dios. Si conoces poco, ese poco que tú conoces, hazlo y serás feliz. Eso es lo que dice la Escritura. Es tremendo, hermanos. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su intelecto, su conocimiento, a cada uno según su obra, según lo que ha hecho, no según lo que conoce. Ahora, evidentemente que hay que conocer para hacer, pero el hacer es el resultado de lo que uno conoce. Y para el Señor cuenta lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, nuestro testimonio de vida, si somos justos, si andamos en luz, si andamos rectamente. Y así también hablarán quizás un día de nosotros, como la Escritura habla de Cornelio. Vivimos en los días en que el conocimiento es exaltado por encima de la obediencia. ¿Usted puede creerlo? ¿Por qué? Porque a esta generación se le enseña, y fíjense, se le enseña que es mejor comer del fruto del árbol, del conocimiento, del bien y del mal,
antes que comer del fruto del árbol de la vida. Eso es lo que se enseña, hermano. Y eso es lo que hace trágico la reforma de hoy y muchas predicaciones. Hay una tendencia así. Es mejor comer 10 frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal para hacernos como dioses, antes que comer un solo fruto del árbol de la vida. Ya no hay predicaciones así. Son escasas las que te invitan a que comas del árbol de la vida. Todo es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Obediencia, se burlan de ti. Eres legalista. Ese es el cristianismo que nosotros vivimos hoy. ¿Cómo vives tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto sabes? Y de lo que tú sabes, ¿cuánto practicas? ¿Se podrá hablar de ti así como se habla de Cornelio? ¿Que eres temeroso de Dios, eres justo? ¿Tú crees que eso le va a importar más a Dios que tu conocimiento? Pues yo digo que sí. Yo digo que sí, por la autoridad que la Biblia me da para poder predicar desde ese púlpito. Sí. Por eso es que la mayoría de profesantes de nuestros días prefieren un buen sermón. Un buen sermón. Predicado con mucha elocuencia, mucha exactitud teológica, pero sin la exhortación para que sea practicado en la vida del oyente como una evidencia de que es oveja del Señor. Ya está bien, predícame, enséñame, pero nunca me confrontes. Si es que eso que tú estás enseñando yo lo vivo, nunca. O sea, lo que quiere la iglesia hoy día es un profesor de seminario teológico, que no es lo mismo que ser un pastor. Miren cómo dice la Escritura, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ahí nomás queda. Ahí nomás queda, o sea, escuchar la voz. No, la oveja del Señor escucha la voz del Señor. El Señor la conoce y le sigue. Le sigue. Va detrás de su Señor, va detrás de su pastor. Sigue las pisadas de Cristo. Camina por el camino del Señor. Se alimenta de los pastos que el Señor le da. Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, el Señor no solamente quería que le escuchen sus palabras. Eso era un hombre necio. El Señor llama un hombre sabio, un hombre prudente al que lo escucha y además las hace. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. No es solamente, hermanos, estar aquí y bueno, llenar de conocimiento la... Yo no soy catedrático, hermanos. Yo soy pastor. Yo no soy profesor aquí. Yo no soy un profesor que les va a abrir la Biblia y te va a enseñar el griego, el exégesis, no. Yo soy un predicador. La Biblia me confronta a mí, la Biblia tiene que confrontarte a ti también. Dice la Escritura, pues, que hay felicidad para el hombre que lleva gloria para su Padre que está en los cielos. Hay felicidad. Hay felicidad para el hombre que vive bien en la tierra porque guarda la palabra de Dios y ello ha redundado para su bien. ¿Usted cree eso, hermanos? Cuando dice el Antiguo Testamento, haz esto y vivirás. Está diciendo vas a vivir bien, no está diciendo que vas a tener vida eterna. ¿Usted cree que una persona que obedece a Dios, aunque no es cristiano, le va a ir mal? ¿Usted cree que si esa persona se aparta de lo que dice Dios que se aparte, aunque no es cristiano, le va a ir mal? ¿O le va a ir bien? Le va a ir bien. La obediencia trae felicidad, aún para las personas que no son creyentes. Sí. ¿Por qué hay, por ejemplo, hermanos, la propagación de tantas enfermedades ahora que pues le llaman la peste rosa? Porque la Escritura dice que no se debe adulterar. Si la gente no adulterara,
¿Ustedes creen que hubiera esa enfermedad, SIDA? ¿Se contagiaría la gente de esa enfermedad? La Biblia dice que no debemos de fornicar, Dios lo prohíbe. ¿Usted cree que si un joven se aparta de la fornicación, sufriría alguna enfermedad en su cuerpo? No, sería feliz, porque su cuerpo estaría sano. No es creyente, pero guarda la palabra de Dios. Hay felicidad para el hombre que es usado por Dios para la edificación de los hijos de Dios. Y aquí vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Puede ser usado para la edificación de su pueblo un hombre que predica bien pero que vive mal? ¿Puede? ¿O no? ¿Ha hablado la palabra de Dios? Sí, ha hablado la palabra de Dios. Hermanos, ¿puede separarse la predicación que se escucha de las obras que se ven en el predicador? No se puede. Mateo 11:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mire, cuando Juan el Bautista cae preso y envía, ¿no?, a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, pregúntale si este es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Bueno, ya sabemos que Juan el Bautista decía, pero si yo soy el pregonero del Cristo, ¿por qué estoy preso? Quizás me he equivocado. Y el Señor, ¿qué le responde? Vayan y cuéntenle lo que yo predico. Vayan y cuenten, así dice. Vayan y cuéntenle lo que escuchan y ven. Ven usted que oír y hacer, siempre el Señor Jesús lo ha tenido juntado. Por eso es que cuando nosotros escuchamos en esta falsa reforma, de lo que se llama salvación por señorío, de la nueva reforma, porque la antigua no enseñaba así nunca. La ortodoxia nunca enseñó eso. Ah, no, si alguien te dice que tú tienes que obedecer al Señor como una demostración que Él te ha salvado y que el Espíritu Santo mora en ti, eso es añadir obras a la fe. Entonces tú te estás salvando por obediencia a Dios. Hermanos, eso simplemente... Bueno, el Señor nunca ha separado escuchar y hacer, oír, practicar. No debemos dudar que en estos días en que se sabe y se conoce mucho de religión, se sabe mucho, hermanos, de teología, se conoce mucho, pero ¿sabe qué? La práctica piadosa es casi inexistente. No hay obediencia. Las iglesias se han convertido en centros teológicos. No son iglesias, son centros teológicos, donde están esperando que venga alguien que tenga un PhD y me enseñe a mí teología. En estos días, cuando se conoce mucho de religión y se hace poco piadoso como Cristo manda, ¿saben qué? Es cuando más los ateos se burlan de Dios. Y es algo que pues es inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo en los días de hoy, donde hay tanta tecnología, hay internet, hay libro acá, libro por allá, hay más conocimiento de Dios, ¿por qué es que hoy día hay más blasfemias de los ateos contra Dios? ¿Saben por qué? Porque no se vive lo que se sabe. No se vive. Este es el tiempo donde la mayoría lleva una Biblia en una mano y en la otra llevan desobediencia, vicios y mundanalidad. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Una advertencia muy seria. El profesante que no hace las cosas que sabe que están en las Escrituras o que las hace a medias o que hace todo lo contrario a ellas, porque una cosa es saber y no hacerlo, otra cosa es saber pero hacer la mitad, y otra cosa es saber e ir en contra de lo que se sabe, esas personas se convierten en maldición para los hombres. Se convierten en maldición para los hombres. Y la maldición de Dios también está sobre la cabeza de tal persona. Hermanos, el pensamiento es como sigue. El pensamiento es que Dios nos libre de pensar de la manera como es que yo les voy a decir. Pero el pensamiento es que Cristo viene y Cristo se va a vengar. Hay una segunda venida.
Cristo ya no va a venir como Salvador, Cristo va a venir como juez y como vengador. Eso es lo que la Escritura enseña sin ninguna falla. Cristo viene y se vengará, dice, de todos aquellos quienes rechazaron su nombre. Cristo viene y se vengará de todos aquellos que se declararon ateos, a pesar de que sabían estas cosas. Cristo se vengará de todos aquellos quienes se fueron a los ídolos, se fueron a la religión idolátrica. Cristo se va a vengar de todos aquellos que no tuvieron una Biblia en sus manos. Eso es cierto. Cristo se va a vengar de todos aquellos que le rechazaron a Él o se mantuvieron lejos de Él. Ahora, yo tengo algo que preguntar. ¿Cree usted que conocer la voluntad de Dios y no hacerla le va a salvar? ¿Usted cree que conocer la voluntad de Dios y hacerla a medias le va a salvar el día que Cristo venga? Bueno, ni hablar, ¿no? Si es que usted conoce la voluntad y hace lo contrario eso ya es un evangelio diferente, pues, ¿no? Eso ya es, pues, ya no es ortodoxia, ya te han enseñado algo que, pues, la Biblia no enseña y estás practicando algo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es esa: ¿crees que conocer la voluntad de Dios y no hacerla te va a salvar? Pues estás equivocado. Estás equivocado. El conocimiento no salva. Miren, nuestro pasaje es bien claro. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si no las haces, no eres feliz, no vas a ser feliz, no eres dichoso, no eres Macarios, como dice esa palabra en griego. No lo eres. No hay felicidad en el conocimiento per se, separado de la obediencia, de la acción, de la práctica de vida. No lo hay. Mejor sería que no conocieras nada, que sabiendo algo no lo hagas. Mejor sería que no conocieras nada de la Biblia, nada del Dios de la Biblia, antes que digas: yo sí lo conozco, pero vives como si no lo conocieras. Eso es lo que el apóstol nos enseña, hermanos. Yo se los digo y los exhorto con mucho amor en mi corazón, con mucha preocupación, porque la mayoría de iglesias no enseña lo que nosotros estamos viendo ahora. Te enseñan que estés contento con un poco de teología en tu cabeza y a nadie le va a importar cómo tú vivas. ¿Sabes por qué? Porque no son pastores, no son pastores del Señor. No entienden el valor de las almas, no entienden el valor de un alma que se va al infierno, no lo entienden. Solamente están en los púlpitos. ¿Para qué? Para cumplir. Ahí ellos ven: bueno, ya aprendí de teología, necesito un púlpito. Es como el estudiante de medicina que habíamos hablado, que el cumplimiento de su sueño va a ser cuando tenga su consultorio, tenga su diploma. Hermanos y hermanas, este sermón no termina, y ningún sermón termina cuando yo cierre esta Biblia y salga de este púlpito. Ahí no termina el sermón. Eso apréndaselo, no termina allí el sermón. El sermón termina, ¿sabe cuándo? Cuando se pone por obra lo que se enseñó allí. Allí es donde termina el sermón. No es cuando yo me retire de acá a mi casa. Es igual con nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. No termina cuando te acabó tu lectura de la palabra y cerraste tu... Ahí no acabó. No acabó. Termina cuando ponemos en práctica lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Debemos hacer lo que Dios, en su infinita misericordia, nos ha revelado por medio de su palabra escrita, poniendo toda diligencia y buena voluntad en ello. Buena voluntad. Y seremos bienaventurados. Ahí recién, hermanos, seremos felices. Allí seremos dichosos, hoy y por la eternidad. Santiago 4:17, y para terminar digo: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar.